¿verdad? Y qué tan importante será saber de su vida de niño y de joven. Pues la Biblia guarda silencio acerca de eso, así que no creo que sea muy importante, excepto que quizás fue un hijo obediente en todos los aspectos. Pero más importante es entender que Él es Dios omnipotente, aunque era en su primera venida un siervo obediente. Y de este siervo obediente y sufriente es del que quiero hablarles esta mañana. Quiero que vayan ahí, mantengan su Biblia ahí en Isaías capítulo 52 y 53. De ahí voy a estar haciendo referencia a este siervo sufriente. Noten por favor, sobre todo en el versículo 13, comenzando en el versículo 13, cómo mismo Dios se refiere a su Hijo Jesucristo. Claro, aquí no se le llama Jesucristo, esto vino hasta el Nuevo Testamento, pero note cómo aquí la Biblia se refiere a Jesús. A través del profeta Dios habla y dice: he aquí mi siervo, mi siervo. El Señor Jesucristo en su primera venida vino como un siervo. Él vino a obedecer a su Padre. Él vino a cumplir el propósito de su Padre. Él venía a cumplir un propósito. Él claramente dijo en su primera venida que no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. En esa situación, en esa condición, entonces quiere decir que Él venía a obedecer, venía como un siervo obediente. Y vamos a ver algunas cosas importantes acerca de este siervo obediente y sufriente aquí. Dice en el versículo 14, por ejemplo: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y brínquese al versículo 2 del capítulo 53. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. El Señor Jesucristo fue a la cruz. Eso es algo que todos sabemos, aunque en esta época del año no se habla mucho de eso. Se habla más del niño Dios que nació en un pesebre y todo eso. Pero el Señor Jesucristo fue a la cruz, y en la cruz su cuerpo fue lacerado, fue atravesado por una lanza, por clavos. En su cabeza se colocó una corona de espinas. Su rostro fue abofeteado, fue golpeado. Sobre su cara los soldados romanos le pusieron su mismo manto, su misma capa que le quitaron, le taparon la cara y lo golpearon con el puño cerrado. Dicen los intérpretes de la Biblia que ellos le golpearon tanto la cara hasta que saltó la carne con la sangre de su rostro. Cuando le quitaron ese manto de encima, su rostro estaba desfigurado de tal manera que no parecía humano. Hablaba yo un poco de eso el domingo pasado. Se veía solamente una masa de carne y sangre hecha pedazos en su rostro. Parte de su barba fue arrancada, literalmente. Ese Jesús que se presenta en algunas fotografías con unas pocas gotitas de sangre escurriendo por su bello rostro, no representa para nada el Cristo que estuvo en la cruz del Calvario. Aquí en este versículo 2 de Isaías 53 dice: como raíz de tierra seca. Es una referencia clara a una madera con la cual todos los muebles en el templo se tenían que construir. De eso hablamos cuando estudiamos aquí en la escuela dominical sobre el tabernáculo. Todos los muebles en el tabernáculo, el arca del pacto, los incensarios, todo era hecho de una madera, de un árbol que se llama acacia. Este árbol es un árbol chaparrito. Su tronco no crece como los pinos o como los cedros, así
rectos, verticales, alcanzando grandes alturas. Esta es más bien es una raíz, más que un árbol, es una raíz que brota hacia arriba y está todo torcido, pero es una madera muy dura y muy resistente. Y de esa madera precisamente Dios quiso que los muebles en el tabernáculo se hicieran con esa madera, cubiertos de oro, porque esta madera representaba muy bien al Señor Jesucristo. Era un símbolo, era un tipo del Señor Jesucristo. Una madera retorcida representaba el rostro desfigurado del Salvador. Ese tipo de árbol en la apariencia no es muy atractivo. Y es muy difícil lograr sacar tablas lisitas, rectas de este tipo de madera. Es muy cara, por cierto. Pero es una madera que también despide un hermoso aroma, el perfume de acacia. Esta madera tiene la característica de que cuando se le mete el hacha, el primer olor que despide es el olor de esa esencia hermosa que se llama acacia, el perfume de acacia. Esto es un símbolo también de la muerte del Señor Jesucristo, porque cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, lejos de maldecir como todos los que eran crucificados maldecían, Él dijo más bien: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese árbol de acacia representa al Señor, porque así como el árbol de acacia despide su grato aroma cuando está siendo talado, cuando está siendo golpeado por el hacha, de la misma manera el Salvador en la cruz del Calvario expresó palabras de amor por toda la humanidad cuando estaba siendo crucificado y estaba sufriendo, llevando en esa cruz los pecados de todos nosotros. Dice en el versículo 3, vamos al siguiente punto por favor, 53:3. Este siervo sufriente fue desfigurado, en segundo lugar fue despreciado y desechado entre los hombres. Dice allí en ese versículo 3 que entre los hombres él fue desechado. El apóstol Pedro claramente en sus epístolas nos dice que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la principal piedra del ángulo, haciendo referencia que ni siquiera Pedro mismo es la roca sobre el cual Cristo iba a edificar su iglesia, sino es Cristo mismo. Amén. Fue otra iglesia más bien a la que ha querido poner a Pedro como la roca sobre la cual se ha de edificar la iglesia, pero eso no es bíblico. Pedro mismo en su epístola dice que Jesús es la roca que desecharon los edificadores. Dice Juan capítulo 1 versículos 11 y 12, no lo busque. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad o el derecho de llamarse hijos de Dios. Entonces este siervo fue desfigurado, este siervo fue menospreciado. Aún Natanael, cuando vino a Felipe a anunciarle que habían encontrado al Mesías allá en Juan capítulo 1 versículo 46, dijo Felipe: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Felipe le dijo a Natanael más bien: ven y ve. Nadie pensaría que el nazareno, que entre paréntesis, Jesús no era nazareno. ¿Sabía usted eso? Jesús no nació en Nazaret. No todo el mundo anuncia en esta época dónde nació Jesús. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Nazaret era una ciudad de la región de Capernaum, más al norte, junto al mar de Galilea. En ese lugar fue donde Jesús desarrolló su ministerio. Pero él nació en Belén. Él era galileo, él no era nazareno. Sin embargo,
todo el mundo creía que era de Nazaret, porque cuando fueron a empadronarlo y lo llevaron a empadronar, ¿verdad? El ángel se apareció y le dijo a José: huye, vete, porque hay quienes buscan la muerte del niño, cuando Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Y huyó a Egipto. José con María y Jesús fueron a Egipto. Allá estuvo escondido un tiempo hasta que el Señor lo mandó traer otra vez. Y cuando regresaron a Palestina, no regresaron a Belén, regresaron a Nazaret. Y fue de ahí de donde Jesús tomó el apodo de Nazaret, Jesús de Nazaret. Incluso la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos era Jesús de Nazaret, para que no hubiera duda de quién es a quien le estaban predicando. Mire, por ejemplo, en Hechos 4:10, mire cómo era la predicación de los apóstoles. Y este no es el único versículo, a través de todo el libro de los Hechos encontramos esto. Dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y aunque los apóstoles sabían muy bien que Jesús no era de Nazaret, pero para todo el mundo el que fue crucificado en la cruz del Calvario fue Jesús, a quien todo el mundo decía que era de Nazaret. Bueno, entonces en su predicación, para que no hubiera duda de quién le estaban hablando, decían: Jesús de Nazaret. Aunque Natanael había dicho de Nazaret podía salir algo bueno, dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Además de ser desechado y despreciado entre los hombres, si tienen su Biblia abierta en Isaías 53, mire la segunda parte también del versículo 4. Dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No solamente fue despreciado y desechado entre los hombres, sino en un momento, cuando estuvo en la cruz del Calvario cargando, me está escuchando, sus pecados y los míos, él fue abandonado por un momento en la cruz de Dios mismo. No clamó a él: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento de soledad en la cruz del Calvario, el Salvador estaba cargando tus pecados y los míos. ¿Por qué? Porque no había otra manera de expiar el pecado de la humanidad, tus pecados y los míos. Porque escúchame, esta mañana no hay suficientes mandas, no hay suficientes peregrinaciones, no hay suficientes rosarios, no hay suficientes penitencias que nadie pueda hacer en su vida para expiar sus pecados. Era necesario que el Dios encarnado, Jesús el Hijo de Dios, cargara tus pecados y los míos en la cruz. En ese momento, con todo el dolor de un padre, del Padre, el Creador del cielo y la tierra, tuvo que dar su espalda a su Hijo Jesús y dejar que en ese momento Él llevara tus pecados y los míos en la cruz. Eso mismo lo reconocieron sus enemigos en Mateo 27:43. Se burlaban de él, no sabiendo que estaban ellos vociferando una gran verdad. Confió en Dios, mírenlo, ahí está en la cruz ahora. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y aunque ellos lo estaban diciendo de burla, era una gran verdad que se tenía que cumplir en las Escrituras, porque no había otra manera que se pagaran por tus pecados y los míos. Entonces mire qué actitud de este siervo: golpeado, menospreciado, escupido en el rostro, su cuerpo lacerado, clavado de una cruz, abandonado de Dios,
despreciado de su pueblo. No venía de un lugar reconocido. Así que ¿qué podía él ofrecer? Despreciado en todos los sentidos. Venía como un siervo menospreciado. Pero en segundo lugar, quiero que considere conmigo entonces cuál fue el propósito de su venida. En estos días hay alguien que está haciendo todo lo posible para que usted se concentre en el anuncio de los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad. Hay alguien que quiere que se concentre usted en ese pensamiento de gozo, paz y alegría. Y aunque la Biblia no prohíbe recordar el nacimiento del Salvador, esta mañana mi propósito es centrarlo a usted en el verdadero propósito, porque Jesús vino un día a nacer en Belén. Jesús vino a morir. Miren el versículo 4 que ya leímos, pero la primera parte: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, para que usted y yo disfrutemos la verdadera paz y el verdadero gozo y gloria en las alturas, que por cierto no es algo que solamente podríamos disfrutar cada diciembre del año. Esto se refiere a un gozo más sublime, a una paz interior que el mundo no conoce. Esta paz de la que escuchamos en los cánticos navideños, en el mall y en las tiendas, no es la paz de la que habló Cristo. Cristo dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Este mundo no conoce de qué paz hablaba Cristo, por mucho que canten. Pero dice aquí que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero déjeme decirle a qué se refiere eso. Todos los carismáticos que creen en la sanidad de hombres, y nosotros creemos en la sanidad, pero de Dios, amén. Nosotros no creemos en sanadores, nosotros creemos en un Dios que sana, pero no en sanadores. Todos estos charlatanes que dicen que tienen el don de sanidad, citan este versículo como una base para decir que Jesús no quiere que nadie esté enfermo, y que es la voluntad de Dios que todos sean sanos. Pero debe decirle que cuando este versículo dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, no está hablando aquí de las enfermedades y dolores por causa de una enfermedad física. Aquí está hablando de las consecuencias del pecado. Aquí está hablando del pecado como un cáncer que se ha arraigado en el corazón del hombre. Aquí está hablando de ese odio, de ese rencor que se arraiga en el corazón del hombre cuando alguien lo ofende, cuando alguien le ha hecho algo que ha violado su fidelidad, su confianza, ha traicionado su amistad, o aún ha violado la santidad del matrimonio cuando ha habido infidelidad. Está hablando de ese cáncer que lleva a un hombre cuya mujer le ha sido infiel, a buscar un arma para ir a matar, a acribillar tanto a su esposa como a su amante. Eso es una enfermedad del corazón, una enfermedad del alma, como lo escuchamos allá en la predicación aquí para los que vinieron. Es esa enfermedad del alma, es esa enfermedad que lleva a un niño de 12 años a agarrar el rifle de su papá y acribillar a su padre y a su amigo, como escuchamos en las noticias hace unas semanas. Es esa enfermedad que hace a un hombre que ha perdido todo: familia, casa, trabajo, familia, a dinero, posición, a seguirse empinando la botella, a pesar de que el alcohol ha destruido su vida y le ha hecho perder la vergüenza. Está hablando de esa clase de enfermedad. Es un cáncer espiritual, se llama pecado.
Cuando aquí dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, está hablando de esa clase de enfermedades y dolores. Porque, hermano, no es tan sencillo pensar usando la lógica. Si de verdad Jesús llevó en la cruz nuestras enfermedades y nuestros dolores, ¿por qué hay tantos hospitales entonces? ¿Por qué hay medicina y por qué hay doctores? Si Él ya llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, es claro entender entonces que aquí está hablando de otro tipo de enfermedades y dolores. Cristo llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en forma soteriológica, que quiere decir para propósitos de salvación. No los llevó en forma literal. De otra manera no nos enfermaríamos. Además, déjeme decirle algo, no es la voluntad de Dios que todos los hombres sean sanos. Lo que sí es la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Amén. ¡Qué gran diferencia! Y mire, hay iglesias, y los vemos en la televisión, que gastan millones de dólares en la televisión para presentar programas donde gente está aventando las muletas y las sillas de ruedas y todo eso, y se curan de tumores que traen adentro, y vaya usted a saber si los tiene de todos modos. ¿Quién puede ver? ¿Verdad? ¿Quién puede saber? Pero ese no es el propósito por el cual Cristo vino al mundo. Yo le quiero proponer a usted en esta mañana, ¿de qué le sirve a usted tener salud y de no tener ni diabetes, ni tener leucemia, ni tener cáncer, y de qué le sirve vivir aún 120 años si de todos modos su alma va a ser podrida en el infierno? ¿De qué le sirve a alguien ir sano al infierno? No, Cristo no vino a sanar, Cristo vino a salvar, que es muy diferente. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida, dice, en rescate por muchos. Si la voluntad de Dios es que todos los creyentes nunca sufran enfermedades, ¿por qué entonces Dios le dijo personalmente a Pablo cuando le rogó que le quitara ese aguijón de su carne, que algunos piensan que estaba semiciego? Casi ciego quedó por el resplandor cuando Jesús se le apareció camino a Damasco. No veía muy bien. A los Gálatas les decía: mirad con cuán grandes letras os escribo. Pablo no miraba bien. En algunas ocasiones usaba un escriba, un secretario que escribiera sus epístolas. Y dice la Biblia que 3 veces le pidió a Dios: Señor, quítame este aguijón de la carne. Y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si es la voluntad de Dios, yo le pregunto a estos farsantes, charlatanes, que todos los creyentes vivan sanamente, ¿por qué entonces Dios no quiso sanar a Pablo? Oiga, si hubiera alguien que merecía ser sanado, ¿no hubiera sido el mejor predicador de todos los tiempos, el apóstol Pablo? Yo pensaría que sí, amén. Pero no, eso nos ayuda entonces a entender aquí Isaías, el siervo sufriente, es que él iba a llevar otro tipo de enfermedad y otros tipos de dolores en su cuerpo, y eso eran las enfermedades y dolores de los que usted y yo adolecemos y llevamos, que se llama pecado. Tu codicia, tu avaricia, tu envidia, tu deseo de satisfacer a deseos carnales, tu sed de sexo, tu sed de borrachera, de drogadicción, todo eso se llama pecado. Esa es la enfermedad que te está corroyendo tu alma y que te está llevando al mismo infierno. Y esa enfermedad, por ella murió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que, expiando ese pecado,
tú tengas esperanza de salvación, tú puedas ser librado. Es Cristo Jesús el único que necesita el mundo para ser librado de esta condenación. El Señor Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 8, no lo busque: el que hace pecado, esclavo es el pecado. Es la única explicación que tenemos por qué la gente persiste en el pecado a pesar de ver las consecuencias del pecado. Cuando yo estudié en el seminario allá en Wisconsin, en estos tiempos se pone poco frillito, ¿sabe? Allá en Wisconsin. Si usted ha visto las noticias en estos días, podrá saber que le estoy hablando en serio. Un día, me acuerdo, el día más frío de toda mi vida, yo creo, fue un día donde estábamos a 70 menos cero, 70 bajo cero. Ese fue un domingo. Ese día solamente un par de locos como nosotros fuimos a la iglesia, una iglesia donde normalmente había como 300, habíamos como 15 nomás. Nadie salió ese día, ahí estábamos nosotros. Ese día estaba haciendo tanto frío, el carro en el que íbamos se paró de regreso de la iglesia a la escuela. Iba con nosotros un compañero que se llama Héctor. Héctor, el carro se paró. El carro parece que tenía una pequeña fuga de aceite. El carro se paró ahí. Y el otro amigo y yo, Hermes, decidimos ir a caminar a la próxima casa a pedir ayuda. Y Héctor se quedó cuidando el carro. Caminamos, yo no creo que hayan sido ni 10 minutos. Cuando regresamos, le hablábamos a Héctor y no respondía. Él oía, pero no podía responder. Se estaba quedando congelado adentro del carro. Lo tuvimos que bajar cargando así. Claro, no era muy difícil, estaba bien chaparrito Héctor, ¿verdad? Como un muñequito lo bajamos. Estaba así tieso ya. En 10 minutos nada más que nos fuimos del carro. Y lo empezamos a frotar, a sobar y a jalar despacio sus piernas, sus brazos para que pudiera caminar. Allá hace mucho frío. Y en aquellos días de que estudiamos allá, una vez al mes más o menos, íbamos del pueblito donde estaba nuestro seminario, que se llama Watertown. Íbamos a una ciudad que ustedes conocen y han oído, que se llama Milwaukee. Estábamos como una hora de Milwaukee. Una vez al mes íbamos allá a Milwaukee porque ahí había un ministerio que se llama Rescue Mission, una casa de rescate, una misión de rescate. Y en este lugar lo que hacían era recibir gente que vivía en la calle, hombres y mujeres. Ahí les daban ropa limpia, les daban una cama donde dormir, les daban de comer, les daban regaderas limpias, con ropa limpia para que se salieran de la calle. Porque aún en esos tiempos, esa gente que venía al Rescue Mission allá en Milwaukee, vivían en los callejones de Milwaukee tapados con periódico, hermano. Y esta gente, le voy a decir, uno no entiende cómo es posible. Le estoy hablando de gente que han perdido todo por causa del alcohol, por causa del vicio. Y aún a pesar en esas condiciones, ahí viven en la calle. Ellos pueden pasar por encima de otros que han caído víctimas del mismo vicio. Ellos han visto ahí con sus ojos los mismos borrachos que se emborrachaban con ellos en los mismos callejones, pepenando de los botes de basura porque duran días sin comer. Y aún así se siguen emborrachando. ¿Qué puede ser eso sino una esclavitud del pecado? De ahí que el Señor Jesucristo dice: si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Y esta mañana estoy aquí para sacudirte, amigo, hermano, para decirte, no es un medium lo que necesitas, no es un psicólogo lo que necesitas, no es otra religión, no son buenas determinaciones que tú tengas en año nuevo. Lo que te va a cambiar es Cristo Jesús, que entre a tu vida, cambie tu corazón y te dé una nueva vida, un nuevo corazón, para que sepas lo que es cuando la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él es el único que puede hacer eso. Además, déjame decirte otro aspecto de su muerte. Cristo murió por nuestros pecados, y esto tiene un doble significado. Primero, quiere decir que murió en forma vicaria. La palabra vicario quiere decir sustituto. Vicario, para que tú me entiendas, es en este sentido. Tú y yo, dice la Biblia, que la paga del pecado es la muerte. Dice aquí el versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y tú y yo, querido amigo, hemos sido como una oveja tonta, siguiendo nuestro camino, pensando que por nuestro camino, llámese de pecado, llámese de religiosidad, llámese de lo que sea, ahí vamos como una oveja tonta rumbo al desfiladero. Vicario quiere decir que Dios, viendo nuestra condición de pecadores perdidos, que vamos a la perdición, que vamos a la condenación, Jesús ha quitado esa oveja tonta, la ha agarrado aquí, la ha puesto en un corral segura donde está fuera de peligro, y Él ha tomado el lugar del sufrimiento, del castigo, en lugar de la oveja. Eso es vicario. Cuando dice aquí en el versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue nuestro pecado, querido amigo, lo que Dios llevó en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo. Esa es la muerte vicaria. Eso quiere decir que tu rebelión y la mía, eso fue lo que ocasionó que Cristo fuera a la cruz. De ahí que Romanos 5:1 diga: justificados pues por la fe tenemos paz. Sí, porque por nuestro pecado ha habido una cima que se ha levantado entre Dios y nosotros, una cima de enemistad que se llama pecado. Cuando Cristo vino a la cruz, Él hizo la paz entre Dios y nosotros. ¿Cómo? Quitando esa cima de en medio que se llama pecado. A eso se refiere cuando dice aquí: por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él quitó esa cima, Él quitó ese muro, Él quitó esa división que hay entre Dios y los hombres, para que se pudieran acercar y hacer las paces entre Dios y nosotros. A eso se refiere Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es una muerte vicaria, pero también es una muerte expiatoria. Expiatoria quiere decir para cubrir, para tapar, para deshacer el pecado. Dice el versículo 10: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Expiar era lo que la justicia de Dios demandaba. En el Antiguo Testamento, Dios había ordenado que sacrificaran animales para expiar el pecado, para tapar el pecado. Y esos animales deberían de ser, según Éxodo 12:5, dice,
un animal sin defecto. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Pedro, citando o parafraseando a Isaías, dice en 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y mírame aquí por favor con atención, porque todo esto tiene mucha doctrina. ¿Por qué tenía que ser Jesús Dios encarnado? Porque la Biblia establece, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que no hay justo sobre la tierra que haga bien y nunca peque. Porque si solamente aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios y no creemos que Jesús es Dios encarnado, Jesús no podría morir por nuestros pecados, porque no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Necesitaba ser un Dios, necesitaba ser Dios encarnado, perfecto, sin mancha, sin engaño, para poder ofrecer a Dios un sacrificio suficiente, aceptable, perfecto, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Eso es lo que dice Pedro. Dice Pedro también en otra parte de su misma epístola, sino porque habéis sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la única razón por la que Cristo podía haber quitado tus pecados. Mira, escúcheme muy bien. Hay en otras religiones, se nos enseña que María, por ejemplo, sufrió mucho al ver a su hijo clavado en la cruz. Se nos enseña a María con esa actitud humilde, llorando, sufriendo también. Y en esta religión donde adoran a María, se nos dice que María también sufrió y ayudó a llevar los sufrimientos de su Hijo Jesucristo. Puede ser que sí, puede ser que haya sufrido mucho, pero sabe una cosa, la Biblia también dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y el que derramó su sangre es el que estaba en la cruz, no los que estaban abajo llorando por él. Amén. El sacrificio que limpió tus pecados y los míos fue el que hizo Dios encarnado en esa cruz, hermano. Y era la única manera de limpiarnos de pecado. En tercero y último lugar, Jesús también fue exaltado en su manifestación. En el último versículo de este capítulo, en el versículo 12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice: será prosperado y engrandecido y exaltado. Dice que este siervo asombraría a muchas naciones. Versículo 15 del capítulo 52. Así asombrará él a muchas naciones. Asombrará porque todos los que no creyeron en el anuncio del profeta. Aún aquí mismo Isaías se dolía en el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Y hermano, nosotros a veces nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? A veces pensamos que estamos patinando las ruedas del carro, que no avanzamos a ningún lado. Pero hermano, mientras Dios nos dé aliento, debemos seguir predicando el evangelio, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Miren su alrededor. Esta iglesia hace 15 años no existía. Y por la gracia de Dios, muchos de ustedes han venido a conocer de este Salvador aquí en esta iglesia. Para eso Dios levantó iglesias como esta. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Así que al que no creyeron los profetas es el que Dios levantó para que de él viniera la salvación. Miren lo que dice Hechos 28. No sé si va a aparecer. No, parece que ya no está aquí. Así que vaya conmigo a Hechos capítulo 28, por favor.
Hechos 28. Tuvimos un problema técnico ahí con la computadora, pero mire Hechos 28, por favor. Versículos 25 al 27. Dice así: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo. A ver, perdón, déjenme ver si estoy en el pasaje correcto. Sí. Como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo: esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Aquí tenemos a Pablo en el Nuevo Testamento citando al profeta Isaías. Versículo 26: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Lo que le pasó al apóstol Pablo cuando entró en Tesalónica, donde había una secta que se llamaba de los epicúreos, y había interés en cada palabrero, cada orador que llegaba con nuevas filosofías y nuevas doctrinas. Escucharon de este Pablo que hablaba de nuevos dioses y de la resurrección y cosas novedosas para ellos, y ellos estaban interesados en escuchar todo lo novedoso que trajeran. Lo mandaron traer y le dijeron: a ver, dinos qué nuevas filosofías nos vienes anunciando. Y cuando él les empezó a hablar del pecado, del perdón, del arrepentimiento, de la resurrección, se rieron de Pablo. Se dieron la media vuelta y dijeron: ya te escucharemos de eso en otra ocasión. Eres de esos fanáticos seguidores de Jesús. ¿Sabe qué? Esa misma actitud es lo que confrontamos en estos tiempos. Esa es la queja que tenía Isaías cuando decía: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Usted puede ir a las tiendas en este tiempo y por donde quiera estar escuchando: it's beginning to look a lot like Christmas, and I'm dreaming of a white Christmas. Y se pueden oír los cantos y las campanas y los regalos y los árboles. Pero párese por ahí en medio, en el pasillo del mall, y hábleles de la condenación del pecado. Hábleles de la sangre eficaz de Cristo en la cruz del Calvario, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hábleles de que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aunque todo el mundo está alegre en esta temporada de que Jesús nació en Belén, le van a decir: cállate, fanático, este no es el lugar para hablar de esas cosas. La misma queja del profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías se cumplió, Isaías 53:9, con los ricos fue en su muerte cuando José de Arimatea pagó por su sepultura. Versículo 10 dice que vivirá por largos días y la voluntad será en su mano prosperada. Le daré parte con los grandes. Eso se cumple en Filipenses 2:10 cuando dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
Y se va a cumplir Apocalipsis 1:7 cuando dice: y he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces no van a ver a Santa Claus viniendo en un trineo. Van a ver al Hijo de Dios venir en un corcel blanco, victorioso, para establecer su reino en este tiempo, en esta tierra. Y todos aquellos que se burlaron de él, todos los que lo traspasaron, dice, caerán postrados ante él de rodillas, reconociendo que él es el Señor, que él es Dios. Así se cumplió la voluntad del Padre. Jesús dijo: no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Lucas 22:42, cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, Jesús clamó: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Déjame hacerte una pregunta. A la luz de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, ¿cómo debo vivir yo para Él? Es demasiado querer apartar el día domingo para el Señor, para venir yo a postrarme delante de Él y decirle: gracias, Señor, gracias por morir en la cruz. Si tengo eso en perspectiva, entonces las demás cosas son circunstanciales y no vale la pena que yo me distraiga de que si me saludan o no, que yo quería la alfombra azul y la pusieron verde. Todo eso no valdrá la pena, porque mi único deseo será servir a aquel que tomó mi lugar en esa cruz cruenta. ¿Qué ejemplo me ha dado el Salvador? Al mirar a Jesús en esa cruz, sabiendo que Él no merecía morir ahí, no nos dejó, como dice Pedro, ejemplo para que sigamos sus pisadas. No en el sentido de ir a morir en una cruz, sino de la abnegación, y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Y que cualquiera que sea nuestra condición, en vez de quejarnos, en vez de patalear, en vez de manotear, ¿y por qué a mí?, le digamos: Señor, más ha sido lo que tú sufriste en esa cruz que lo que yo estoy viviendo. Voy a seguir tu ejemplo, voy a callarme yo también, y cualquiera que sea mi condición, decir como Pablo: en todo y por todo estoy enseñado, así como para padecer hambre como para tener abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una última pregunta. Yo quiero proponerle a usted que le haga a Dios esta pregunta: Señor, ¿cómo te puedo agradecer? ¿Cómo te podría agradecer? Obviamente no con dinero, pero si yo le doy menos que toda mi vida, menos que toda mi consagración, menos que toda mi devoción, entonces no soy suficientemente agradecido. Amén. ¿Cómo no he de servirle? ¿Cómo no he de vivir para Él? ¿Cómo me voy a quejar? Cualquiera que sea mi condición, siendo que Él en la cruz no abrió su boca. Hágase tu voluntad y no la mía, dijo Jesús. Vamos a orar, cada cabeza inclinada. Es tiempo de irnos a la casa, ya es tarde, pero antes de irnos, quiero darte a ti una oportunidad, amigo y hermano que me escuchas esta mañana. Me he esforzado esta mañana por predicarte a Cristo. No has escuchado ni una sola palabra de mis labios que diga que te tienes que hacer bautista para ser salvo. Y aunque he hecho referencias a otras iglesias, tampoco he dicho que te tengas que salir de tal o cual religión para que seas salvo. No es asunto de religión, es asunto de arrepentimiento. Es asunto de aceptar el sacrificio que hizo Cristo por ti en la cruz. Es asunto de estar agradecido ante Él
por lo que Él hizo por ti. Es venir al altar y decirle: Señor, ¿qué puedo hacer, Señor, por ti para mostrarte mi agradecimiento? Señor, por toda la eternidad viviré besando esas manos preciosas que bendijeron. Estaré, Señor, delante de tu altar, alabándote, glorificándote, que mis pies se gasten yendo por tus caminos, pregonando tu palabra, que mis manos se levanten en alabanza y adoración a ti, que mis labios no se cansen de pregonar lo bueno que tú eres. En pocas palabras, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Si este es tu deseo, si esta es tu oración, ven aquí y díselo al Señor en el altar. Ven aquí al altar y dile: Señor, ¿cómo puedo agradecerte? Señor, enséñame qué puedo hacer, qué debo hacer por ti, Señor, para decirte: Señor, gracias. Gracias, no tenías tú que hacer eso por mí, pero lo has hecho, Señor, y ahora me has rescatado. Me has rescatado. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Oh, Dios te ha sacado del pozo de la desesperación, te ha librado tu alma de la condenación, ha perdonado tu pecado, murió en la cruz derramando su sangre para que seas limpiado de pecado, para que seas librado de la condenación. La única manera que tú puedas disfrutar y beneficiarte de ese gran sacrificio es aceptándolo como tu único y suficiente Salvador. Mientras los hermanos están aquí en el altar orando, dando gracias a Dios por ese sacrificio, yo quiero darte esta oportunidad en esta mañana. Si tú no tienes a Cristo, ¿no te gustaría aceptarlo como tu Señor y Salvador? Cristo dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú estás perdido, Él vino por ti, Él vino a buscarte a ti, Él vino a morir por ti, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para eso vino Cristo. ¿Te gustaría recibirlo en tu corazón? De nada te servirá celebrar Navidad un año más si nunca has celebrado ni puedes celebrar el día en que Él vino a tu corazón y te limpió de tus pecados y te salvó de la condenación. Habrá alguna persona esta mañana.